Bienvenidos muchachos al Estadio Olímpico Benito Juárez, casa de los Bravos de Juárez en la frontera norte de nuestro país. La afición del Guadalajara que esperaba por la llegada del autobús del rebaño sagrado para este partido de la jornada 12 del fútbol mexicano. Este autobús que fue rentado, que no es el que normalmente utiliza el club y que tuvo problemas para estacionarse ahí. El frente del autobús no pasaba con esa rampita con el pavimento, pero bueno, ya todo listo. Gerardo Espinoza se bajó del autobús para dirigirse al vestidor. Espinoza estaba suspendido para este partido, pero puede ir al estadio y estuvo en uno de los palcos. El Oso González, el Tiva Sepúlveda, saludando a los aficionados que estaban en la otra zona afuera para observar la llegada del club. El Piojo Alvarado también saludando a los aficionados, y así uno a uno los elementos del rebaño sagrado se iban al vestuario. Kate Cowell, que jugó con la 23 por estar suspendido, el Cone Brizuela, y ahí está la llegada de Javier el Chicharito Hernández. También ahí tenemos a uno de los consentidos, Hugo Camberos, y a Yael Padilla, bien abrigados porque estaba haciendo frío, 11-12 grados centígrados, y Alan Pulido ahí también saludando a la gente. Les decía, frío, viento en la frontera norte de nuestro país, y ahí tenemos a Fernando Hernández, el árbitro del partido, checando la comunicación con el VAR, checando la comunicación que se abre si es que tuviera que dar alguna decisión que el público tendría que saber. Ahí estaba también Miki Tapias, fíjense nada más, tuvo una bota ortopédica en el pie izquierdo, una molestia seguramente en el tobillo después del clásico de media semana contra el América, y Tapias no estaba disponible. Veremos si en la fecha FIFA puede tener actividad y cómo regresa. Armando La Hormiga González también abrigado con los audífonos, y Camberos con Yael Padilla, Yael ahí que se persinaba. Por supuesto, el palco de transmisión de TV Azteca, tuvimos el partido a través de Azteca 7, así es la vista que se tiene desde el palco en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la afición de los Bravos que también hacía lo suyo esperando a su equipo, esperando a la escuadra de Martín Barini, que ha tenido un buen torneo, que se ha convertido en el matagigantes del torneo. Ya le ganó a Monterrey, a Tigres y al Cruz Azul. Y bueno, ahí estaba ya el calentamiento. Nos pasamos al calentamiento de Hugo Camberos, que en esta ocasión salió como titular, a diferencia de los dos partidos del clásico en Liga y en Conca Champions, que no jugó ni un minuto. Pues ahora sí Camberos entró como titular, y el que también fue titular, el Cone Brizuela. Ahí estaba Isaac Brizuela en los movimientos precompetitivos. Los Bravos de Juárez y su mascota, que estaban lanzando besos a la tribuna, estrenaron uniforme que hace homenaje a los Indios de Ciudad Juárez. Ustedes recordarán a ese equipo de los Indios de Juárez, que se quedó muy cerca incluso de alguna final del fútbol mexicano, que perdieron con Pachuca la semifinal. Ahí estaba la camiseta edición especial. Diego Campillo, exfutbolista de Chivas, del Tapatío, campeón con Espinoza, ahora que defiende los colores de los Bravos de Juárez, un elemento que en el medio campo ha destacado con el conjunto fronterizo. Nos vamos al arranque del partido, reunión previa de los elementos titulares del rebaño sagrado. El Chicharito Hernández con la oración que hace cada uno de los partidos. Ahí se levanta Javier, que traía guantes por el frío, y ahí estaba el inicio de este duelo. Sin embargo, apenas en 5 minutos nos aplicaron la ley del ex, muchachos. El ingeniero del gol, Ángel Saldívar, y así fue la reacción de Chivas. Luis Romo, que le reclamaba al silbante que había un empujón sobre el defensa de Guadalajara al momento de que Saldívar se queda a disposición de hacer el disparo. Sin embargo, lo revisaron en el VAR en Toluca y no hubo modificación. Se quedó el gol de los Bravos de Juárez ante la incredulidad también de Héctor El Piti Altamirano, que estaba como uno de los encargados en cancha a raíz de la suspensión de Gerardo Espinoza. De esta manera Chivas empezaba con el pie izquierdo del partido, perdía, y después esta entrada durísima del Cone Brizuela, que decía que él no le había pegado al jugador de los Bravos de Juárez. Se acercaba Matson para hablar con Barini, algunas indicaciones por ahí. Eric Gutiérrez, que reaparecía y que regresaba al banquillo después de unas indicaciones. El walkie-talkie de los auxiliares con Gerardo Espinoza, que estaba en uno de los palcos, estaban recibiendo las indicaciones. Momento dramático, la lesión de Jonathan González, este futbolista que tiene cosas importantes con el conjunto de Barini, se tuvo que ir así, desafortunadamente lesionado. El técnico hablaba en la conferencia de prensa posterior al partido que podría ser un tema del tendón de Aquiles.
fuerza para Jonathan González. Guadalajara intentaba con esto que presentaba el Chicharito Hernández, por ahí algún reclamo, decía que lo habían desviado, que podía ser fuera de lugar y no pasaba a mayores esta situación. Nos vamos al medio tiempo, Chivas perdiendo, fíjense, la reunión, Javier Hernández desesperado porque no había tenido muchas ocasiones el equipo, el tal Arrangel se junta por ahí, Fernando Beltrán, Castillo, los 11 y Javier diciendo vamos, ¿no? Como que había notado apagado al equipo y mientras iban al vestuario, ahí se quedan el Pocho Guzmán, se queda Gutiérrez, Yael Padilla platicando con Roberto El Piojo Alvarado, en este caso Gutiérrez dando ahí algunas impresiones de lo que había sido la primera mitad y los suplentes se quedaron en el calentamiento. Vendría una modificación mientras el equipo ya se iba y El Piojo Alvarado hacia el vestidor. Le hicieron un homenaje a exfutbolistas de los Indios de Juárez y uno de ellos, el más recordado, el Maleno Frías. Vean nada más el ambiente que se vivió ahí en el Estadio Olímpico. Les mencionaba el caso del Maleno Frías, que es justamente el que saluda a la persona con chamarra negra. Es de los elementos más reconocidos de aquella generación de los Indios de Juárez, que fueron aplaudidos por la afición ahí en el Estadio de la Frontera. Habrá cambio de Chivas para arrancar el segundo tiempo y clave. Entra Miguel Gómez, camiseta 54, se va a Brizuela. Mientras tanto, le dan un masajito previo a Eric Gutiérrez, que no había estado en el partido de vuelta de la Conca Champions, dosificación. Mientras tanto, ahí se presentaban jugadas de peligro y también masajito previo antes a Yael Padilla. Se fue Dieter Villalpando, otro de los exjugadores que estuvo con Guadalajara. No tuvo un buen partido Dieter Villalpando y el Piti Altamirano se estaba congelando. La verdad, conforme avanzaba la noche, la temperatura bajaba y se ponía más intenso el frío. El Oso González, otra lesión de Chivas, se suma a Tapias. Ahí Barini reclamaba algo, entraba Alan Pulido y el Oso González tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias físicas mientras le explicaba cómo se sentía a Alan Mozo y al cuerpo médico del Guadalajara. Y en eso llega el empate del rebaño sagrado. En la narración del partido, Martinoli pensaba que lo había anotado el Chicharito Hernández y también las cámaras se fueron con el festejo de Hernández, pero fue Miguel Gómez el que se estrena en la primera división, lateral derecho, que venía jugando cuando arrancó el certamen y que Mozo no estaba disponible. Gómez entró como titular, se lesionó y ahora reaparece y anota el gol del empate. Ahí tenemos cómo continuó la celebración del Guadalajara, el Chicharito Hernández, que estaba eufórico después de esa anotación, que él pues sí intervino, pero el que terminó sacando el disparo fue Gómez, pero nos quedamos como el no gol de Javier Hernández. Los Bravos de Juárez intentaron y vendrían los últimos cambios de Chivas y chéquense nada más el detalle al momento de que Chicharito observa que sale de cambio, molesto Hernández por tener que abandonar el terreno de juego los últimos 5 minutos, hacía la señal como que pues ya no le muevas, ya conseguimos el empate. Hernández había tenido un buen partido hasta ese momento y tiene que abandonar la cancha molesto el CH14, que junto con Camberos así se va hacia el banquillo. Camberos no tuvo un buen duelo, Chicharito por ahí reclamando de por qué, ¿no? ¿Por qué lo sacaban en ese momento? Los compañeros se acercan y Javier termina yéndose a sentar a la banca. Se termina el partido 1-1, Juárez y Guadalajara, pero espérense porque vamos a ver cómo reaccionaron los jugadores de Chivas. Ahí tenemos a Alan Mozo yendo a saludar a sus compañeros. Mozo, que después de la expulsión no tuvo minutos. Alan Pulido, el Chicharito Hernández, vean, saludando a Ángel Saldívar. El Chicharito trae una sudadera roja con gorro, va saludando a los compañeros y también a los rivales, y se acercó con Denzel García, lateral de los fronterizos, que tuvo una marcación importante sobre él, y ahí efusivo el abrazo del Chicharito Hernández en uno de los elementos jóvenes del conjunto de Bravos. Y el reencuentro de los campeones del 2017, Alan Pulido con el ingeniero Saldívar, que nos anotó gol, y con Isaac el Cone Brizuela. Ahí tenemos este reencuentro de los que fueron monarcas del fútbol mexicano en 2017. Muchachos, esto es lo que no viste. Nos vemos en el siguiente. Viene pausa por fecha FIFA y gracias por ver esta edición de Lo que no viste, Chivas y Juárez.